Hola hermanos, buenas noches. Pues aquí saludándolos y gracias a Dios que hemos tenido una semana creo que bendecida porque pues Dios nos ha permitido estar nuevamente con ustedes y espero que todos estemos bien atentos a la palabra del Señor. Y pues vamos a continuar con el libro de Esdras y ahorita vamos a ver el capítulo 7, pero vamos a dividirlo en dos partes. Ahorita vamos a ver 13 versículos y que son muy importantes. Y aquí pues vamos a empezar a recordar un poquito, ¿no? Cómo hemos llegado a la segunda parte. Si recuerdan, cuando empezamos el libro de Esdras, habíamos dicho que íbamos a verlo en tres partes y aquí en este capítulo vamos a ver cuando ya Esdras entra en acción, ¿no? Y también vamos a ver estos 6 primeros capítulos o qué es lo que vimos en estos 6 capítulos, que realmente fue cuando se le permitió al pueblo de Israel regresar, al pueblo de Judá regresar a Israel después de 70 años de cautiverio, ¿no? Y vimos también que fueron alrededor de unas 50,000 personas las que regresaron al mando de Zorobabel, porque dice uno, pues habían estado 70 años en Babilonia. También vamos a recordar que estuvieron pues cautivos por la idolatría, por todo lo que habían hecho al no agrado del Señor, todo lo que había hecho. También vimos las razones por las cuales pues habían desobedecido la ley de Moisés, ¿no? No habían dejado descansar la tierra como Dios les había dicho casi. Entonces todo eso fue acumulando y por tal motivo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Pero aquí vemos que ya en estos 6 capítulos nuevamente retornan y Dios les permitió que reedificaran el templo. Y aquí en este capítulo ya 7, aquí es como les digo que entra ya Esdras, donde vamos a ver realmente quién fue Esdras. También, si recordarán, que tuvimos una pequeña introducción al libro de Esdras y era para conocerlo un poquito. Pero aquí en este capítulo vamos a verlo con un poquito, con más, dice uno, con más detenimiento. Dice uno, buen ojo, con lupa para ver todo lo que Esdras iba a empezar a realizar, ¿no? Y quién fue Esdras. Y pues vamos a poner estos momentos en las manos de Dios para poder empezar de lleno en este capítulo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, grande eres, Señor. Y sabemos, Señor, que en ti podemos confiar todo, porque eres nuestro Señor, porque, Señor, a ti te debemos como buenos siervos, Señor, obediencia. Queremos, Señor, realmente llevarte siempre en nuestros corazones, de estar preparados ante cualquier llamado que tú, Señor, nos hagas. Queremos ser realmente esos siervos diligentes ante ti, Padre bendito, y poder nosotros proclamar tu palabra en cualquier lugar donde estemos. Señor, pongo estos momentos en tus manos y que sean de edificación para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título, le puse un servicio eficaz. Y el tema, estemos puestos para servir. Y pues los invito a que abran sus Biblias y vamos a ir al versículo del 1 al 5, donde dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Y aquí, pues en este pasaje, ¿no? Nos dice, pasadas estas cosas realmente. ¿Y qué había pasado?
Recordemos, como les decía yo en la introducción, un primer grupo había regresado ya de la cautividad a reconstruir ese templo. Había un nuevo rey, sabemos, en Persia, ahora era Artajerjes, y del capítulo 6 que vimos al capítulo 7, transcurrieron aproximadamente 60 años, ¿no? Y el rey Darío, después de haber llegado al poder, Asuero fue quien también llegó a ser rey, y es mencionado en el libro de Esther, que fue el que se casó con Esther, rey Asuero. Entonces, transcurrieron 60 años, y aquí es donde entra Edras, ¿no? Y pues nos presentan una genealogía de Edras, lo que realmente, de dónde descendía, ¿no? Sabemos que él descendía desde Aarón, el primer sacerdote, y este hombre pues había sido levantado por Dios, pero dice uno, ¿para qué? Y Dios siempre levanta a hombres para un propósito. Y podemos ver a través de lo que hemos visto que las cosas habían cambiado. Cuando se terminó de construir el templo y transcurrieron esos 60 años, estaba pasando nuevamente una crisis, tanto económica, el pueblo de Israel, como espiritualmente. Y realmente, pues a Dios le interesaba que no se perdiera, que no hubiera esa crisis, ¿no? Entonces, aquí manda el Señor a Edras. Sabemos que era un sacerdote, bueno, venía de una línea sacerdotal, dice uno, pues muy celosa de la ley de Dios, ¿no? Y lo que había, digamos, hecho Edras en ese tiempo que él nació en el cautiverio, pues era, dice uno, continuar con ese linaje, ¿no? De sacerdotes. Entonces, aquí Edras, pues podemos decir que pues su nombre tenía un buen renombre, ¿no? Que le garantizaba que venía de una familia, pues, que había amado a Dios. Pero no por ello podríamos decir que Edras ya pertenecía, ¿no? Sino ahorita vamos a conocer que él amaba también a Dios. ¿Por qué? Porque no porque yo ya pertenezco, que soy hijo del pastor o que soy hijo de un ministro, en automático yo ya pertenezco a la familia de Dios. No, sabemos que cada uno entra a la familia de Dios, va a ser por fe y va a ser individualmente. Debemos nosotros de tener un encuentro personal con Dios, dice uno, personal, uno. Recordar que Dios, dice uno, tiene hijos, ¿no? No tiene nietos o bisnietos, ¿no? Que ya porque el papá es hijo de Dios, en automático se da ese linaje, podemos decir. Entonces, sabemos que únicamente tenemos entrada para la familia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así no haya, dice uno, haya nacido en cuna cristiano, en un hogar cristiano, les digo, no les da el pase en automático, ¿no? Y recordarles nuevamente que todo esto para pertenecer a la familia de Dios es personal, no va a ser de otra forma. Así que, pues, tengamos en cuenta eso, ¿no? No porque venimos de linaje, dice uno, de cuna cristiana, vamos a hacerlo. Y continuando, pues vayamos del 6 al 9, que dice la palabra del Señor. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová de Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios.
Y pues aquí recordando, ¿no? Cómo se había ya el primer grupo, ya se había establecido, había cumplido con su tarea. Y ahorita este segundo grupo, nuevamente, subía de Babilonia a Jerusalén. Y aquí fue un grupo más reducido. Aproximadamente se habla que fueron unas 2000 personas dirigidas ahora por Esdras. Y en estos versículos pues se nos da más información, ¿no? De Esdras, quién era realmente. Dice, primeramente dice que era un escriba. Y sabemos que durante el cautiverio los escribas llegaron a ser pues realmente muy influyentes y de gran importancia, ya que pues no había templo, no había donde estudiar las escrituras y ellos como escribas realmente ellos tenían muchas actividades, venían siendo redactores de documentos oficiales porque pues los utilizaba el gobierno para dichas cosas, eran emisarios de la corte y eran anteriormente de que se destruyera el templo, eran administradores del templo, se dedicaban a recopilar los escritos dispersos, ¿no? Ellos trataban de que se mantuviera siempre la palabra del Señor en orden, también se dedicaban a copiarlos para las nuevas generaciones que deberían de venir y se habla de estos escribas, ¿no? Pero aquí como dice la palabra del Señor, era un escriba Esdras, pero principalmente, digamos, las funciones más importantes de un escriba era de preservar la palabra de Dios, una. Dos, enseñar la palabra de Dios. Y tres, interpretar y aplicar la palabra de Dios. Y dice uno, pues diligente. Entonces, este Esdras era diligente. Dice uno, era pronto, presto, cuidadoso, exacto y activo, que es lo que significa diligente. Entonces, Esdras era muy activo y era exacto, cuidadoso en todo lo que era la palabra del Señor. Y también dice que era experto en la ley de Moisés o era en el Torá. Y era realmente, pues dice uno, si era minucioso y activo, era un, digamos, como un abogado, ¿no? Capacitado en la palabra del Señor porque buscaba siempre la palabra del Señor, estudiarla. Y también sabía cómo aplicarla en la vida diaria, como escriba. Pero Esdras realmente se le debe de recordar mucho, principalmente por ese amor que le tuvo a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque les digo, se llenó de la palabra del Señor, buscó. Recordemos que él nació en una cautividad, ¿no? Donde pues no había templo, pero sin en cambio hubo alguien que le inculcó eso. Y ese amor que le tuvo al Señor le hizo trabajar con exactitud, eficientemente para él. Se habla de que él organizó sinagogas, que también organizó de los libros del Antiguo Testamento. Y también se habla, no se sabe con exactitud, era tanto el amor de Dios que se dice o se sugiere que él escribió el Salmo 119 por lo que está escrito, ¿no? Pero lo importante aquí es que él amaba la palabra del Señor. Y este currículum que se nos da de Esdras, pues nos da un amplio panorama, ¿no? Del prototipo que era este hombre y que como siervos de Dios, él se sometió realmente a ser un siervo de Dios. Y es como lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Tener ese mismo deseo como lo tuvo Esdras. ¿Queremos ser siervos de Dios? Sabemos que para ser siervos debemos ser serviciales. Y el ser siervos, aquí como Esdras, tenía tareas importantes que realizar.
Entonces nosotros como siervos debemos de estar. Pero para ello tenemos que, dice uno, saturarnos de la palabra de Dios. Porque si no la conocemos, no la llevamos a cabo y no la enseñamos, pues realmente no estamos siendo obedientes, ¿no? Entonces debemos buscar esa saturación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente seamos llamados a juicio, no va a haber ninguna excusa que tengamos nosotros para decir que no pudimos hacer la tarea de siervo. Y dice uno, hay que ser llenos, saturados, como dicen, de la palabra de Dios. Dice uno, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y encontré algo que dijo un pastor y también maestro de la palabra, que es Paul Washer. Dijo, no se me hable de la llenura del Espíritu Santo, si no hay en ti una llenura de la palabra que Él inspiró. Entonces debemos de estar llenos de la palabra del Señor. Y también nos dice en estos capítulos, ¿no? Que algunos subieron, no todos quisieron regresar. Y sabemos, desde el primer grupo se quedaron unos. Y después, nuevamente Dios les hace una invitación para que suban y sube un segundo grupo de mayores proporciones, ¿no? Y ellos prefieren ser cautivos de Babilonia, ¿no? Quedarse en esta zona y no ir nuevamente a regresar para adorar a Dios. Dios nos ha hablado y Dios habla y te habla para liberarte. Ahora, ¿le haces caso? ¿O quieres seguir siendo cautivos del pecado? Porque hay muchos que realmente es triste ver que Dios les habla por sus profetas, por gente que conoce de Él y se hace de oídos sordos. Pero también aquí sabemos que el único que nos va a llevar al éxito es Dios. Esdras lo manifestó, ¿no? Que venía de la mano de Dios. Entonces, el viaje que tuvo de regreso fue exitoso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues fueron 4 meses de duración de dicho viaje. Y sabemos que cualquier proyecto, trabajo que hagamos, si estamos con la mano de Dios, vamos a ser exitosos. Amén. Y ahora vayamos al 10, que dice así, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Y aquí hay 3 cosas importantes, ¿no? Bueno, 4. Primero, preparó su corazón. Y el prepara, ¿qué dice uno? Es prevenir, ¿no? O disponer hacia algo para alguna finalidad. Y es como nuestra vida cotidiana, ¿no? Podemos poner ejemplos. Un músico que le gusta tocar la guitarra, ¿qué primero hace? Preparar su guitarra, la afina. Una cocinera para preparar X alimento, ¿qué hace? Prepara primero los condimentos que van a llevar tal guiso. Y entonces está predispuestos para un futuro dar un resultado. Y aquí es lo que estaba haciendo Esdras. Estaba preparando su corazón. Y dice inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Pues es indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo. Y eso es lo que había hecho Esdras, inquirir en la palabra del Señor. Se estaba acercando al Señor por medio de su palabra. Estaba en común comunicación. Ahora te hago una pregunta. Tú, hermano, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? Pero también dice cumplirla. Y el cumplirla es obediencia. ¿Cómo vas a hacer o qué vas a hacer con este conocimiento
que estás adquiriendo sobre la palabra de Dios. Porque estamos estudiando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Dice aquí, cumplirla, obedecerla. ¿Lo estás haciendo? Y otra es enseñar. ¿Y qué es enseñarla? Transmitirla a los demás, lo que tú has aprendido, llevarla a los demás. Salgamos de esa zona de confort que a veces nos lleva, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente que realmente está muriendo de sed, pudiéramos decirlo así. Sabemos que la palabra del Señor es agua viva. Y una vez que la toma uno, dice, jamás vamos a tener sed. Entonces, sabemos que si estamos aprendiendo algo, no lo dejemos en esa zona de confort. Es como un agua estancada o tenerla en una jarra, comúnmente. Un agua, si se mantiene en una jarra sin que se beba, no sirve de nada. Y pasa el tiempo, ¿y qué pasa? El agua también se echa a perder. Entonces, no dejemos que la palabra del Señor se quede estancada. Debemos de ampliar nuestro panorama, debemos de buscar ampliar la palabra del Señor con todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Y estas tres intenciones que vimos de adquirir, cumplirla y o enseñarla, realmente deben de ser de mucha importancia el tenerla todo siervo que es de Dios. Porque ya vimos, primero es inquirirla, es realmente examinar la palabra de Dios, averiguarla, indagarla. Está, como les decía uno, saturarnos de la palabra del Señor para que podamos llevarla y expandirla. Entonces, debemos de preparar esos corazones para recibir la palabra de Dios y obedecerla. Y nos los dice en el Salmo 119, 18, como lo hizo Esdras. Siempre es buscar la palabra con gran interés. Debemos de tener un interés, no hacerlo con desgano o como rutina, podríamos decir, algo monótono. No, debemos de saber que es un gran interés hacia nosotros, que nos va a traer edificación y vida a nuestra vida. Amén. Y vayamos ahora del 11 al 13 que dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdotes y escribas, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Y aquí, pues vemos, ¿no? Que Dios inclinó el corazón del rey para un propósito. Y sabemos, les proporcionó todo lo necesario para ese retorno. Ya vimos cómo también Ciro obedeció a Darío de lo que había dejado para que se construyera el templo. Entonces siempre Dios actúa y no importa el estatus de la gente. Actúa desde el más humilde hasta un rey, un gobernante. Dice uno, lo inclina para que tenga un propósito el Señor en ellos. Aquí lo mostró con el rey Artajerjes. También les proporcionó a Esdras todo lo necesario para retornar y les dijo, vayan. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras y había inclinado a este rey. Y ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué corazón te gustaría que Dios inclinara para bien? Creo que tenemos mucho trabajo en eso.
Y podemos decir nosotros, híjole, yo quiero que mi familiar cercano, un hermano, nuestra madre, no sé, hay muchísimos familiares que todavía no creen en el Señor. Y queremos que se inclinen a los pies del Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, estar con la palabra del Señor. Y si tú todavía no tienes al Señor, qué buen comienzo que empiece con tu corazón. Eso, dice uno, se los deja uno en el corazón de cada uno. El Señor nos conoce a todos, pero ahora estamos teniendo un corazón o estamos preparando un corazón para Él, para que podamos ser también obedientes como Esdras, que seamos un buen siervo de Dios. Entonces, pues hermanos, los invito a que empecemos primeramente a inquirir la palabra del Señor, a obedecerla y a enseñarla. Entonces, pues ha concluido y todo buen corazón que quiere trabajar para el Señor lo va a estar haciendo. Amén. Y pues como conclusión únicamente, estemos prestos para trabajar y ser diligentes en cada trabajo que nos asigne el Señor. Ya sea para el trabajo, para Él, para nuestro Dios, o nuestro trabajo también secular. Seamos diligentes, seamos al 100%, digamos, eficientes. Ya lo hemos visto en muchos estudios. Nosotros no podemos predicar si no llevamos a cabo todo lo que el Señor nos pide. Debemos de estar siempre prestos a lo que siempre hemos estado estudiando. Y el que no lo conoce, pues lo invito a que esté presto siempre a estudiar la palabra del Señor, que lo conozca. Porque la palabra del Señor siempre nos va a edificar en nuestras vidas. Y lo estamos viendo en los estudios de los proverbios. Cómo nos va enseñando paso a paso los tiempos en nuestra vida. Entonces, pues, bendiciones y vamos a terminar con una oración. Señor, sabemos, Padre bendito, que como siervos todavía nos falta mucho por obedecer, Señor. Sabemos que todo trabajo requiere de conocimiento, que todo trabajo que se nos asigne, Señor, lo debemos de estar haciéndolo al 100%. No te queremos fallar, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des fuerza, Señor, que nos des esa alegría en nuestros corazones, que estén preparados para recibirlos, que tengamos sed, Señor, de tu palabra, para que nosotros, Señor, vayamos creciendo. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los invito a vernos el día de mañana, allá en el templo, a las 10.